Biografía de un hombre con miedo. Mi padre tuvo pronto miedo de haber nacido, pero pronto también le recordaron los deberes de un hombre y le enseñaron a rezar, a orar, a trabajar. Así que pronto fue mi padre un hombre bueno, un hombre de verdad, diría mi abuelo. No obstante, como un perro que gime embozalado y amarrado a su en el lugar más hondo de mi padre que de niño tuvo los ojos tristes y de viejo unas manos tan graves y tan limpias como el silencio de las madrugadas, y siempre, siempre un aire de hombre solo. De tal modo que cuando yo nací me dio mi padre todo lo que su corazón desorientado sabía dar, y entre ellos se contaba el regalo amoroso de su miedo. Como un hombre de bien, mi padre trabajó cada mañana, sorteó cada noche y cuando pudo se compró a cuotas la pequeña muerte que siempre deseó. La fue pagando rigurosamente, sin sobresalto alguno, año tras año, como un hombre de bien, el bueno de mi padre. Bueno, yo creo que es un poema extraordinario. Y hablábamos antes de estar aquí en el auditorio, ¿no? Que la obra de Piedad, no solamente la poesía, sino su narrativa, tiene como una constante y son esos hombres frágiles y con miedo, ¿no? Yo siento un poco, Piedad, que con este poema no solo comienza una parte muy importante de tu poesía, sino que también nace tu narrativa también, ¿no? Nos llamaba mucho la atención en el poema, si ustedes lo miran bien, y es que incluso hay una imagen, ¿no? Que son los perros embozalados, ¿no? Hay algo que yo siento, Piedad, que es muy misterioso y que hace de la poesía algo que no se puede definir del todo, y es que como si sus autores gravitaran en torno a ciertos poemas, ¿no? Como que los poemas van cambiando en la medida en que la vida va transcurriendo, ¿no? Yo siento que para los que leemos este poema podemos vislumbrar allí muchas de las novelas que escribe Piedad, ¿no? Después, estoy pensando, por ejemplo, en Para otros es el cielo, ¿no? Que es un personaje frágil, me acuerdo que ve caricaturas, ¿no? Es un personaje que ve en las noches caricaturas y trata de ser, digamos, en las mañanas un hombre fuerte. Está, por supuesto, el personaje de tu padre, que lo retomas, siento yo, de una manera más o menos autobiográfica en tu última novela. Y por supuesto está la figura de Daniel, ¿no? Y es muy curioso que tú hubieras puesto aquí como metáfora de ese hombre con miedo el perro embosalado, que es lo que tu hijo Daniel después va a pintar con tanta certeza, ¿no? Tienes un poema también que se llama Los hombres tristes no bailan en pareja, ¿no? Y uno podría pensar que tu literatura es una literatura que ha gravitado en torno a los hombres tristes, ¿no? Háblanos un poco sobre esto. Bueno, has tocado muchas cosas. Lo primero que quiero decir es que, bueno, este poema, que es un poema relativamente temprano, en este poema yo mato a mi padre, porque dice, mi padre tuvo pronto miedo de haber nacido, pero luego entonces se compra a cuotas la pequeña muerte que siempre deseó, y mi padre está vivo. ¿Ah? Mi padre tiene 96 años. Esas son las cosas que hace la literatura. Y fue muy duro para mí mostrarle ese poema a mi padre. O sea, yo tenía que darle el libro, como le doy siempre mis libros, ya está ciego y ya no puede leer. Pero siempre le daba los libros y siempre tuve como un temblor, ¿no? Cuando supe que él iba a leer esta interpretación que yo había hecho de él. Pero sobre eso que tú estás diciendo de que la literatura tiene una capacidad anticipatoria, eso es muy impresionante, porque tengo otro poema que se llama Daniel creciendo, que escribí cuando Daniel tenía 14 años. Y digo, ese poema lo que dice es, en el momento en que vuelvan es sobre el abandono de Daniel de la infancia, ¿no? De cómo va creciendo, de cómo su voz va cambiando, de cómo yo lo miro desde lejos y sé que se me va. Y digo, el día en que vuelvas, no sé, los ojos hacia atrás, como que yo no me sé el poema, porque nunca me sé mis poemas, pero como que tus ojos se llenarán de lágrimas, ¿no? Es decir, y en ese libro que se llama Lo que no tiene nombre, yo cuento que Daniel
cuando estábamos en el avión que veníamos de Brasil, que sufrió ese episodio psicótico que fue el único verdaderamente grave que tuvo, Daniel me decía, mamá, yo era un niño, mamá, yo era un niño, ¿sí? Que era como la manera de decir que el destino había sido demasiado rudo con él, ¿no? Y hay otro poema mío que es premonitorio. Claro que yo tenía una cierta premonición de la muerte de Daniel, no es que fuera en balde, pero cuando él se fue para la Universidad de Columbia en los Estados Unidos, yo escribí otra vez sales de mí, pequeño, mi sufriente, ¿sí? Y, y hablo de que es como una especie de desprendimiento otra vez del útero para siempre, ¿sí? Y ese libro, ese poema, perdón, lo leímos el día de la ceremonia en que lo despedimos en la Universidad de Columbia primero y luego en la Universidad de los Andes. Otra vez sales de mí, pequeño, mi sufriente. De manera que la poesía sí, yo no sé, tiene ese poder de hablar en cada momento de una manera distinta y sí como que encierra un carácter profético. Eso se ha dicho siempre de la poesía y es como increíble mirarla desde ahí, pero sucede a veces. Ahora, me han interesado, sí, me ha interesado el tema de lo masculino y de lo femenino. Yo diría que sobre todo de lo masculino, porque yo sentí muy pronto la fustigación de lo masculino, podríamos decirlo. Ese padre que yo tengo, y el poema lo dice, ¿no? Sentía que su obligación era ser muy severo con nosotros. Y yo que debía ser una niña muy hipersensible, eh, el castigo que él me infringía, porque además yo era una niña muy rebelde, eh, siempre lo resentí muchísimo, ¿no? Resentí su autoridad, su autoritarismo. Luego me pasó lo mismo con Dios, que era como la idea platónica de la masculinidad, como un Dios castigador, un Dios que siempre lo estaba mirando a uno, acechándolo. Y tengo un poema también sobre eso, ¿no? Tengo un poema sobre el Padre, sobre Dios, sobre el Padre, sobre el marido, ¿sí? Porque los maridos también de alguna manera tratan de reproducir ese modelo en que han sido criados, ¿no? Que tiene en el fondo como un talante autoritario. Por fortuna ya esas cosas no son así. Pero sí, me ha interesado sobre todo la ambivalencia de lo masculino en que esa fragilidad se disfraza de fortaleza y a veces, digamos, la violencia es solamente la máscara de una fragilidad o de una inseguridad o de una duda sobre cómo proceder y sobre todo ese peso terrible de la masculinidad, porque yo creo que es que a los pobres hombres los han cargado con muchas cosas, los han cargado primero con el papel de proveedor durante mucho tiempo, ¿no? Que era el que tenía que ver por una familia y tenía esa obligación, esa responsabilidad. Kafka lo mostró muy bien, ¿no? En su literatura. Por una parte, la presencia tremenda del padre impositivo, pero por otro lado, él que de alguna manera tenía que sostener a su familia. Después uno lo ve en José Asunción Silva, por ejemplo, también, ¿sí? Como la tragedia de tener que asumir una responsabilidad que a veces no se quiere tener, ¿sí? Y también como que les prohibieron llorar y tantas otras cosas que durante tanto tiempo tuvieron que sostener. Entonces, esa imagen problemática del hombre me ha interesado en general. Sí, hay algo que yo pienso, Piedad, y es que tú de alguna manera has vivido tu época un poco a contracorriente, ¿no? Alguna vez tú me dijiste a mí una cosa que me impactó mucho, ¿no? Y es que tu generación
en particular la tuya y quizás la anterior también, fue la generación donde las mujeres empezaron a conquistar el dominio de lo público, ¿no? Y tus primeros libros son sobre la casa, ¿no? Es como ese reverso, ¿no? Como eso otro que también está, ¿no? Y cuando empiezan las mujeres a escribir, no sé, María Mercedes Carranza, con esa dirección, tú te ocupas del lado otro, ¿no? Y es esa fragilidad de los hombres que de alguna manera no son capaces de regir su propio mundo, ¿no? Es muy paradójico y muy curioso, ¿no? Incluso estoy pensando, ¿no? Que en este nuevo mundo de nuevas masculinidades, ¿no? Los educadores estamos muy preocupados por esto porque les digo, yo soy rector de un colegio y tenemos el 50% de nuestros chicos con una situación emocional catastrófica, dura, difícil, digamos, ¿no? Compleja, y les podría decir que la gran mayoría de los chicos que tienen esas crisis son hombres, ¿no? Es como si este nuevo mundo en que aparecen otros poderes no les permitieran a los hombres reconstruirse de otras formas, ¿no? Y tú ya de alguna manera empiezas como a intuir esos hombres solos, esos hombres tristes que no bailan en pareja, ¿no? A mí me da mucha risa porque durante mucho tiempo las feministas de este país me despreciaron profundamente porque decían que yo no era feminista, ¿sí? Y porque yo nunca he utilizado la literatura, pues digamos, directamente para dar discursos expresos de nada, pero cualquiera que lea toda esa obra, yo creo que se va a dar cuenta de que yo estoy, bueno, de distintas maneras acercándome a esas problemáticas del género, digámoslo así, cada vez pues de manera diferente, ¿no? Pero, por ejemplo, en mis obras de teatro, yo tengo 7 u 8 obras de teatro, el tema de la relación entre lo masculino, la violencia, el sometimiento de las mujeres es una cosa sumamente evidente. Entonces, pero a mí me gusta que haya sido así, que yo haya pasado como una figura que no ha enfrentado, digamos, el feminismo con discursos muy estridentes, sino que me he encargado sobre todo de la ambigüedad del papel de lo femenino y de lo masculino, y no mirando también a los hombres como un enemigo definitivo o decir que nos odian, no, no creo que nos odien. Sí, sí, total. Oye, estoy pensando ahora que decías en un verso de Barba Jacob que dice, el héroe bajo el laurel algo de niño tiene que tener, ¿no? Y yo creo que un poquito este poema de la profesión de un hombre con miedo nos muestra que detrás de estos hombres duros, como fueron nuestros abuelos, como lo fue tu padre, tienen detrás pues toda esta fragilidad de un niño, ¿no? A mí me impactó mucho este poema, se los digo de verdad, ¿no? Para mí fue muy importante. Yo siento que en mi poesía hay momentos en que uno puede identificar poemas que abrieron y que fueron como reveladores, ¿no? Y sentir, digamos, que la poesía podía ser como una especie de lanceta para ingresar en el silencio y la intimidad de esas personas que teníamos cercanas como nuestro padre fue muy importante, ¿no? Incluso lo digo generacionalmente, ¿no? En ese momento Piedad estaba muy de moda en la universidad, tú lo recordarás, Raúl Gómez Hattin, ¿no? Pues que es este poeta que vivió pues tantas cosas, digamos, ¿no? Como esa idea muy vitalista de la poesía, por decirlo de alguna manera, ¿no? Para ser poeta había que vivir muchas cosas, ¿no? Y yo entendí por este poema que bastaba con entender hondamente los silencios de tu padre, ¿no? Esas conversaciones entrecortadas entre tu madre y tu padre para entender prácticamente toda la poesía del mundo, ¿no? Fue importante este poema. Pero bueno, pasando, Piedad, al segundo poema que hemos escogido, que es un poema yo creo que de tus poemas más conocidos, ¿no? A mí me ha llamado mucho la atención la increíble capacidad de este poema para convertirse en esas palabras que comparten las personas en sus redes sociales, lo hemos visto en Instagram, grafitis, ¿no? Que aparece este poema, seguramente ustedes lo han leído y lo han recordado muchísimo, que son las cicatrices, ¿no? Que es un poema de tu libro Explicaciones no pedidas, que también está enlazado de una manera muy especial, digamos, con tu vida, porque cuando se publica este libro te ganas un premio muy reconocido y coincide también un poco con lo de Daniel, ¿no?
si quieres leer el poema de las cicatrices y conversamos un poco sobre él. Fíjense que ese sí no lo tengo tan señalado, pero ya lo encontramos aquí, hacia el final. Ah, tú lo tienes ahí. Ay, muchas gracias, buenísimo. Muchas gracias. Sí, es un poema que no tiene tanto tiempo, ¿no? Pero yo creo que lo escribí antes de que Daniel muriera. Sí. Y yo estaba pensando en general, no en el dolor de Daniel, porque ya tenía pues yo el dolor de la enfermedad de Daniel, sino en general en los dolores, ¿no? Las cicatrices. No hay cicatriz, por brutal que parezca, que no encierre belleza. Una historia puntual se cuenta en ella, algún dolor, pero también su fin. Las cicatrices, pues, son las costuras de la memoria, un remate imperfecto que nos sana dañándonos, la forma que el tiempo encuentra de que nunca olvidemos las heridas. Es un poema tremendo. Hay algo que algún día escribí sobre tu poesía, y es que yo decía que la obra de Piedad era como una anatomía de la tristeza, ¿no? Eso yo lo saqué de un verso tuyo que me impresionó muchísimo, que decía algo así como, y en la mitad está la tristeza de mi cuerpo, ¿no? Y es que yo creo que tu poesía no es solamente, se ha ocupado del cuerpo, ¿no? De entender esas heridas del cuerpo, eso tan extraño que es tener un cuerpo. Creo que hay un epígrafe en una novela tuya que dice algo así como fuera del cuerpo todo es desesperación, algo así. Quizás estoy como tergiversando la cita un poco, ¿no? Y yo creo que de alguna manera tú has encontrado eso, ¿no? Tu poesía no solamente habla del cuerpo, sino que es un corpus, ¿no? Hay otro verso de tu poesía, insisto, que digamos, cuando estoy hablando con Piedad, pues más allá de una amiga y una profesora, pues es una autora que he leído mucho y que me ha acompañado bastante, ¿no? Por eso casi que sé de memoria muchas cosas, ¿no? Tienes otro verso muy bello que dices que las manos, aún separadas de sus cuerpos, nos dirían de quién son, ¿no? Yo siento que uno sacando un verso de Piedad o un poema suelto de Piedad, igual uno comprendería ese mundo, ese corpus, ese cuerpo que ha creado Piedad, y que es un poco el cuerpo de cuando estamos tristes, ¿no? Como ese insistir también, ¿no? En el dolor, ese insistir o perseverar en esa emoción a través del cuerpo. ¿En qué momento, Piedad, tú comenzaste a comprender que tu escritura era una poética del cuerpo? Bueno, es que eso lo de estar diciendo tú. Yo al principio pensé que mi poética era la de la cotidianidad. Es, digamos, sobre todo en mi segundo libro, Nadie en Casa, yo me decidí por hacer una poética de la cotidianidad que, digamos, me sedujo cuando leí a algunas escritoras, como Rosario Castellanos, como Silvia Plath, el mundo de la domesticidad. Entonces, tú aludías ahora, hace un ratito, a que esas mujeres mías no están en la calle trabajando, sino que encuentran, digamos, hasta cierto punto, una capacidad de trascendencia en los pequeños oficios domésticos. Es muy raro porque yo lo que quise siempre no fue ser una ama de casa, sino una persona de afuera, y así de alguna manera ha sido mi vida, todo el tiempo trabajando desde que me acuerdo, ¿no? Pero me parecía y me sigue pareciendo muy bonito que esas mujeres que tuvieron que asumir la cotidianidad, la domesticidad, porque el mundo les negaba la posibilidad de la calle, la posibilidad de la afuera, convirtieran eso, digamos, en una posibilidad de amor, por decirlo así. Pues pienso en mi madre, pienso en mi abuela, que hicieron de el cuidado de la comida, del cuidado de la casa, de la belleza del entorno, digamos, como el asidero para no, digamos, mi mamá, por ejemplo, que era maestra, ¿no? Y que no pudo seguir siendo maestra porque al casarse le tocaba irse para su casa. Me parece que hay ahí, digamos, una instancia de trascendencia como estoy diciendo. Ahora, yo siempre tuve una obsesión con la cuestión del cuerpo, por una razón muy sencilla y que es una cosa que es sobre la que voy a escribir ahora.
Es decir, el proyecto que me está esperando realmente es ese. Y es que yo fui una niña que somatizaba todo. Entonces, a los 13 años tuve una úlcera duodenal. Me acuerdo que me hicieron una, se llama endoscopia sin anestesia a los 13 años, que es una cosa brutal. Me acuerdo que me tenían así mientras me entraba esa sonda y que yo tenía esas náuseas. Fue una cosa brutal. A los 16 años estuve interna en la clínica de Marley por esa úlcera. Entonces, y era una niña sumamente ansiosa. Es decir, era la ansiedad la que me estaba causando todas esas cosas. Entonces, la poesía fue una salida, la escritura fue siempre una recompensa, una manera de también, digamos, transponer mis cosas y distanciarlas y de alguna manera controlarlas. Entonces, yo escribo un primer libro que es un poquito naif, digámoslo así. Yo no sabía mucho de poesía. Lo publiqué muy tarde, pero lo estaba escribiendo desde muy temprano. Entonces es una recopilación de poemas de 10 años, que es mi primer libro de Círculo y Ceniza. Luego escribo un libro sobre Nadie en casa, la cotidianidad y los afectos, ¿sí? Luego escribo un libro sobre la casa, que es El hilo de los días, con el que me gané el premio nacional. Muy influida estaba por Eliseo Diego y por algunos poetas latinoamericanos. Y luego escribo un libro sobre el cuerpo, decididamente sobre el cuerpo, que se llama Ese animal triste, que tiene que ver con una frase que no sabemos si es de Erasmo o es de la Biblia, se lo atribuyen a Erasmo, pues yo nunca la he podido encontrar, que es: después del coito el hombre es un animal triste. Ahora, yo en ese momento rechazaba mucho la idea que tenía preconcebidamente los hombres y algunas veces las mujeres, de que la poesía femenina era por naturaleza erótica. Eso me mortificaba, ¿no? Entonces, esa manera de asumir el cuerpo en ese libro, Ese animal triste, fue diferente. Y también apareció ahí una voluntad de narrar. Por primera vez, o bueno, empiezan mis libros a hacer una curva, que es como narrativa. Eso después lo iba a decir Darío Jaramillo, fue como el que me lo hizo ver. Entonces el libro comienza con el acto de la gestación, digamos, el coito. Luego entonces el nacimiento, el bautizo, aparece la menstruación, ¿sí? Aparece ya el amor, la enfermedad y la muerte. Digamos que hice toda esa curva, ¿sí? Y me apropié, por decirlo así, del tema del cuerpo ya verdaderamente, ¿no? Luego el cuerpo aparece ya muy poco en mis otros libros. De pronto, claro, no hay poesía posible sin alguna corporeidad, pero ya no es un tema, digamos, del que me ocupe de una manera muy concreta. Tal vez en una novela que se llama El prestigio de la belleza, que hablo de una niña que a su mamá no le parece bonita, y todo lo que esa niña hace para afirmarse ante la mirada no aprobadora en un mundo donde la belleza es un requisito absolutamente fundamental. Porque yo creo que las mujeres hemos experimentado eso en general, donde, digamos, ese juicio crítico desde que somos niñas, de si es bonita, regular, es muy graciosa, que quiere decir no es bonita, ¿sí? Todas esas maneras de evaluarnos rápidamente, pero además yo soy antioqueña y en la sociedad antioqueña eso es una cosa súper exacerbada, ¿eh? Y tiene que ver con otras cosas muy duras como
Es decir, hay racismo incluido también en eso, ¿sí? Entonces, en ese libro yo, digamos, volví al cuerpo a través de el tema de la belleza. Pero no podría decir, como afirmas tú tan contundentemente, que la mía es una poética del cuerpo. En algún momento me interesé mucho por el cuerpo. Y ahorita, pues la prueba es que eso es lo que voy a escribir ahora, ¿sí? Que es un tema que uno tiene, dicen que uno escribe un solo libro a lo largo de la vida, porque tiene unas obsesiones. Y esas obsesiones en mi caso han sido pues clarísimas, es la infancia, el tema de la infancia, el tema por supuesto del amor, que yo creo que no hay poeta que escape a eso, el tema del cuerpo y en los últimos tiempos a fuerza de lo que me sucedió, pues la muerte, el suicidio, el duelo, la locura. Sí, es tremendo, ¿no? Porque no es ese cuerpo, como decías, necesariamente del erotismo, tampoco es un cuerpo necesariamente político, aunque puede serlo, por supuesto, sino es el cuerpo como el lugar de las cicatrices, como el lugar de la memoria, ¿no? Digamos que hay muchos tiempos, hay muchas memorias. Yo creo que parte de la desgracia que vivimos es que nos usurparon el presente, ¿no? El presente se volvió en una cosa efímera de ya, ¿no? Pero la poesía es la enorme amplitud del presente, ¿no? La multiplicidad del presente. Y uno de esos sitios en donde se constata eso es en el cuerpo, ¿no? En las palpitaciones del cuerpo, ¿no? En ese cuerpo que tiene nuestra memoria y que es el lugar de las cicatrices, ¿no? Cuando yo leí este poema, me acuerdo que estaba escribiendo algunos ensayos del libro ese de Escribir en la Niebla, de poesía colombiana, y me estaba ocupando muchísimo de la violencia, ¿no? Y yo pensaba de alguna manera, este ha sido un país que históricamente ha lacerado los cuerpos, ha cercenado los cuerpos, ¿no? De una manera brutal, ¿no? Y tremenda. Es un país también de los cuerpos desaparecidos, ¿no? 120.000 ya van en la unidad de búsqueda de desaparecidos, me dieron ese dato hace unos 15 días, ya 120.000 desaparecidos, es una cosa de un nivel tremendo, ¿no? Y yo siento que este poema, Piedad, es muy curioso porque tú lo puedes leer desde una lectura colectiva y también desde una lectura infinitamente personal como la que tú estás haciendo, ¿no? Las cicatrices, esa manera que tiene el tiempo de que no olvidemos sus heridas, ¿no? Es realmente un poema que nos marca muchísimo. Mira que aquí abro y aparece un libro, un poema sobre el cuerpo, que es Dolor Fantasma, pero claro que es metafórico. Yo estaba buscando otro, que es el que dice, fueron 22, dice la crónica, ¿sí? Que es sobre una masacre, ¿no? Entonces, tantos pies sin sus zapatos, sus manos, no sé qué, ¿no? Es decir, Colombia vista a través del cuerpo desmembrado, la violencia de este país. Pero aquí tengo este que se llama dolor fantasma. ¿Saben ustedes lo que es un dolor fantasma, no? Cuando hay una amputación que se sigue sintiendo dolor como si el miembro existiera. El miembro que el bisturí ha arrancado limpiamente palpita sin embargo de dolor perseverante y escuece y afiebrado se resiste a no ser prueba de que el vacío también duele, de que no siempre alivia amputar lo que daña, de que lo muerto puede heder ya y seguir siendo punzado. Tal cual, exactamente, ¿no? Eh, Alguna vez yo leí, Piedad, no es para sentarme en el cuerpo, pero que normalmente en la mayoría de los idiomas tú puedes decir mi cuerpo o el cuerpo, como si fuera una cosa impersonal, ¿no? Como si todos tuviéramos un mismo cuerpo. Es una cosa muy extraña, muy misteriosa. Y leyendo este poema, yo pienso en eso, ¿no? Puede ser leído desde la perspectiva más individual, ¿no? Esas cicatrices que todos tenemos, todos tendremos ciertas cicatrices. Incluso estoy pensando en una cosa tremenda, pero quizás sea una de las formas en que pueden identificar nuestros cuerpos, ¿no? Ah, tenía esa cicatriz, ¿no? A mí eso siempre me ha llamado mucho la atención en los siniestros, ¿no? Que dicen, identifiqué a mi padre tal porque tenía tal cicatriz, claro, porque está escrito como nuestro negativo, ¿no? Pero también podría ser visto desde un cuerpo colectivo, ¿no? Y es ese cuerpo que dices tú, esos dolores fantasmas también de el país.
Hay algo, Piedad, que nosotros también lo hemos hablado en su momento. Sé que hay un título de Gaitán Durán que te gusta mucho, que es Insistir en la tristeza, ¿no? Te parece un lindo título, aun cuando el libro no es muy bueno, ¿no? Insistir en la tristeza, ¿no? A nosotros normalmente siempre nos han dicho que, y es el mundo en el que vivimos, ¿no? Que todo lo que genere resistencia se debe abolir y que todo lo que genere dolor debe abolirse. No, como que estamos en una cultura que todo lo que le genere resistencia se abole. Y tú de alguna manera, y lo dices en inverso, ¿no? Dices, pido al dolor que persevere, ¿no? Como que la poesía es una forma de insistir, digamos, en eso que nos duele, ¿no? Yo estoy por pensar, ¿no? Que una de las formas en que la poesía ha resistido es manteniendo los ojos abiertos mientras todo el mundo los cierra ante el dolor, ¿no? Sí, y yo creo que es un poco lo de cuando no, de lo que no tiene nombre, ¿no? Precisamente no nombramos, no mencionamos y tú insistes en nombrar, ¿no? No hablamos sobre el dolor, tratamos de evitar, digamos, esa conversación y tu poesía es una forma, de alguna manera, de velar los muertos, de ver el dolor con los ojos abiertos, ¿no? A mí hay una cosa que me sorprende mucho de Piedad, especialmente en este libro del que vamos a hablar, que es mi libro favorito de Piedad, que se llama Los Habitados, y es la capacidad que tú tienes de hablar de Daniel, de hablar también del mundo de las enfermedades mentales sin cerrar los ojos, ¿no? Es una cosa que a mí me ha impresionado, ¿no? Cuando a mí Piedad Bonet me invita a presentar este libro en la Feria del Libro, ¿no? Y en un momento yo decía, mi Piedad, ¿cómo me hace esto, no? Es un libro muy difícil de presentar, muy difícil por el infinito dolor que encierra, por la delicadeza que tiene. Y cuando lo leía yo pensaba en esto, ¿no? Yo decía, solamente una poeta como Piedad es capaz de hablar página por página de esa caída de Daniel, imaginarse otros ojos que vieron esa caída que ella no vio, imaginar esa persona que regresa con el pelo mojado en la lluvia. Es un poema que también me ha impactado muchísimo, sin nunca cerrar los ojos, ¿no? Y tienes un verso que dice, pido al dolor que persevere, ¿no? Que es como una poética, como una resistencia, ¿no? En la poesía es el lugar en donde de alguna manera los muertos, los fantasmas siguen hablando y siguen persistiendo, y nuestra forma de resistir es abrir los ojos, ¿no? Antes de preguntarte por el poema, me gustaría mucho que hablaras sobre este libro, ¿no? En particular Los Habitados, que es tu último libro de poemas. Yo de verdad se lo recomiendo mucho, ¿no? Por supuesto, muchos de ustedes habrán leído Lo que no tiene nombre. Este es como su reverso íntimo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y es mi libro favorito de Piedad. Cuéntanos un poco sobre este libro, cómo fue la escritura, cómo funcionan estas dos bisagras, ¿no? De un lado, este mundo de la enfermedad mental, y del otro, las cartas que le escribes a Daniel. Bueno, yo estoy aquí oyendo a Santiago completamente asombrada de todo lo que dice, porque sí hemos hablado a veces, pero hoy estoy oyendo muchas cosas nuevas. A ver, voy a hablar primero un poquitico del dolor, ¿no? Porque tampoco me interesa la literatura que se regodea en el dolor. También creo que uno quedarse anclado en el dolor no es una buena cosa. Pienso también que hay, Eugenio Montejo hablaba de el ADN poético, como que tenemos un determinado ADN poético y eso es lo que nos hace, digamos, ser más hermanos de aquellos poetas que tienen nuestro mismo ADN poético. Yo creo que hay vitalistas como Walt Whitman, algunos poetas que básicamente fijan los ojos en la maravilla del mundo, que son como celebran la belleza del mundo, y hay otros de naturaleza, digamos, un poco tanática. Y yo me siento más cerca a estos últimos. Es decir, que como la poesía para mí siempre fue un elemento compensatorio, que me ayudó como a sobrellevar, eh, digamos, ese, eh, ese estar en el mundo de manera disonante que sentí yo siempre tener. Entonces me inclino más hacia allá. Pero siempre quiero tener un poquito de humor, un poquito de ironía, es decir, odio la truculencia, no quiero estridencias ni sensiblerías. Entonces, sí está ahí el dolor, pero no quiero
quiero que el dolor se manifieste de manera, digamos, austera, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿qué pasó con los habitados? Para contestar esto que me estás contando. Cuando se murió Daniel, yo pensé que yo me iba a poner a escribir poesía. Pues porque la poesía es la que da cuenta del sentimiento, el pensamiento simbólico se activa con el amor y con el dolor y crea imágenes y de alguna manera permite expresarse desde un lugar que no es el de la racionalidad. Y sin embargo a mí se me impuso fue crear esto, narrar esa historia. Y entonces la poesía fue saliendo muy, muy, muy lentamente. Uno de los primeros poemas que escribí, me acuerdo, fue después de que entré a su cuarto un día y vi ese árbol, todavía está ahí, pues porque vivimos en la misma casa, una ventana gigante, un lindo árbol afuera y pues ese cuarto irremediablemente vacío. Entonces escribí este poema que se llama Latitudes. Sin ti ha vuelto esta vez el sol de enero, el Dios indiferente que adoramos, que ni culpa, ni salva, ni señala. Tu cuerpo gozaría este sol que nada pide, que vuelve a hacernos simples y animales. El árbol que veías detrás de tu ventana reverbera de luz. Adentro, sobre lo intacto aún, sobre tu almohada, la sombra de mi mano se acongoja. Lejos, en Prospect Park, el árbol al que dimos tu cuerpo en primavera habrá perdido ya todas sus hojas. En su raíz fulgurará la nieve. Enero siempre vuelve. En la pared del cuarto, tu luz dibuja sombras. ¿Sí? Entonces empecé a escribir unos poemas como muy íntimos. ¿Sí? Aquí porque Daniel pues murió en los Estados Unidos y estaría en invierno en enero. El árbol en cuya raíz pusimos sus cenizas. ¿Sí? Y entonces empecé a escribir ese poema, pido al dolor que persevere, ¿no? Que lo puse aquí como el último, que no se rinda al tiempo, que se incruste como una larva eterna en mi costado, para que de su mano cada día, con tus ojos intactos resucites, con tu luz y tu pena resucites dentro de mí, para que no te mueras doblemente. Pido al dolor que sea mi alimento, el aire de mi llama, de la lumbre donde vengas a diario a consolarte, de los fríos paisajes de la muerte. Entonces yo escribí, digamos, unos cuantos poemas así. Este libro me llevó 5 años y son 30 poemas o algo así. Porque yo tenía mucho miedo de caer en lugares comunes, sentimentalismos, idealizaciones, lo que fuera. Y entonces, como yo ya había escrito Lo que no tiene nombre, de pronto dije, no quiero perpetuarme en el lamento por un hijo. Y decidí hablar de todos los que han sufrido la enfermedad mental, el encierro, la tortura, porque ese encierro era siempre torturante. A mí la revista Soho con Daniel Samper me había mandado a hacer una crónica a Cibaté. En Cibaté vi las cosas más aterradoras, vi ancianos que estaban ahí desde los 6 años. Me enteré de que a los niños sordomudos de Cibaté los habían recogido hacía 35 años y los habían metido a un sitio donde no había sino enfermos mentales. Oí los relatos de los que estaban ahí, alguno que me habló como yo me imaginé que esto era como una fantasía acerca de la locura, el que me hablaba de que los extraterrestres habían venido, le habían quemado las entrañas,
¿sí? Y bueno, oí historias verdaderamente muy dolorosas, ¿no? Y entonces decidí hablar sobre esa, digamos, colectividad, ¿sí? Y entonces escribí sobre el manicomio, digamos. Soñé con un pájaro enloquecido. Bueno, no les voy a leer aquí el, esos poemas porque pues no se trata de eso, sí, pero hablé, digamos, de los que han estado enfermos. También puse a hablar a Daniel desde su dolor, ¿no? En el borde escribí, ¿ese lo vamos a leer? Sí, ah, bueno. Y hablé, por ejemplo, de los oficios, de los que tienen que recoger a los cadáveres, ¿no? Hay un verso de Juan Calzadilla que dice, mas alguien debe hacer el resto. Me imaginé, porque pues Daniel cayó, alguien lo vio caer, alguien llamó a la policía, los que entonces, y luego lo destazaron literalmente, porque a las 2 horas me llamó una persona a decirme que si yo iba a donar sus órganos. Y yo dije que sí, y empezaron a decirme cosas inimaginables, como la piel de la espalda, los huesos de las piernas, ¿sí? Entonces Daniel fue deshaciéndose literalmente a mis ojos a las 2 horas de muerto. Entonces escribí, por ejemplo, instrumental y guantes y antisépticos. Alguien trae una bolsa con un cierre y guarda cada prenda con cuidado de madre. La radio acompañando los oficios. Quien corta limpiamente, quien salva lo que aún vive. Impavidez y asepsia y nieve en esta sala, nieve sobre los muslos azulosos, un par de estrellas muertas nadando en un mar turbio. La belleza final es cruenta y onerosa, el que apaga las luces, el que cierra las puertas, el que echa a andar los hornos, el que lava en la calle los signos del naufragio. Entonces, digamos que me remonté a una cosa más amplia, más que abarca eh, todo el fenómeno del suicida, del que queda, del que limpia, de los que están encerrados. Y hice este pequeño librito que se llama Los Habitados, que fue mi último libro de poemas y salió en el 17, en 1917. Sí, 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 que le recomiendo En muchísimo. 2017, 1917. Uy, Me remonté. exacto. Sí, más sorprendente. Ok. No, Sí, sí. tampoco, ¿no? Óyeme, a propósito de eso, yo creo que lo has dicho muy bien, ¿no? Y es perseveras en el dolor, pero no te ensañas en él. Yo creo que Piedad tiene una cosa que a mí me sorprende mucho y es la capacidad de decir tanta verdad, pero de alguna manera con una sequedad muy particular, ¿no? Es decir, como que tú no, Déjame decir ahí sí, que siempre fue esa mi horror, porque siempre dije cosas horribles sin darme cuenta. O sea, desde que era una adolescente, yo decía cosas brutales y la gente se estremecía y yo no me había dado cuenta. Es decir, como una relación con la verdad sin atenuantes, que creo que no sé de dónde, porque en mi casa todo el mundo era muy como delicado con esas cosas y yo era como decía cosas brutales sin darme cuenta, ¿sí? Ayer que circulaba una entrevista mía por todas partes y que todo el mundo me decía, ay, buenísima, y yo decía, buenísima, pero ¿qué será lo que le...? Y ya después me di cuenta que era brutal, que era descarnada, pero ha sido como una cosa inherente, no es una cosa que yo me proponga, ¿no? Estremecer, ¿no? Sino que como que soy así. Sí. sí, 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 total, total. No, bueno, hemos escogido un siguiente poema, ¿no? En donde, bueno, es uno de mis poemas favoritos de Piedad, realmente me parece un poema increíble. Hemos hablado mucho sobre el mundo de lo masculino, esos personajes tristes, esos personajes frágiles. Este es un poema sobre el mundo de lo femenino y que se llama
Cocina, ¿no? Yo creo que es un poema realmente excepcional y que yo siento que es un poco el reverso de estos que tú vienes leyendo, en donde ya parece haber como un después y la capacidad de esas mujeres para sostener el vacío con las manos, ¿no? Leamos el poema Piedad si te parece. Bueno, Santiago, esto nació exactamente de una experiencia concreta. A mi casa fue una persona conocida que había perdido su niño de 9 años, ¿sí? Y nos sentamos en la cocina. Y cuando se fue, se me ocurrió escribir este poema. Se llama Cocina. Una cocina puede ser el mundo, un desierto, un lugar para llorar. Estábamos ahí, dos madres conversando en voz muy baja, como si hubiera niños durmiendo en las alcobas, pero no había nadie, solo la resonancia del silencio donde alguna vez hubo música trepando las paredes. Buscábamos palabras, bebíamos el té mirando el pozo amargo del pasado, dos madres sobre el puente que las une, sosteniendo el vacío con sus manos. Es un poema excepcional, ¿no? Realmente a mí me sorprende mucho la capacidad que tiene Piedad de decirlo todo sin decirlo en este poema, ¿no? En ese silencio de esas dos mujeres está todo. Ahora que lo dices, Piedad, me acuerdo mucho de García Márquez, ¿no? Que él dice que su literatura comenzó, ¿te acuerdas? Cuando está en ese viaje en tren, que la mamá le dice, vamos a vender la casa. ¿No? Una cosa misteriosísima, y le dice, pero ¿a qué? ¿A dónde vamos? Y la mamá no le dice nada más, y la mamá no pronuncia ni una sola palabra en todo el viaje, ¿no? Ahí está toda la literatura de García Márquez, porque él mira una finca que se llama Macondo, pasa por el tren, ve todo lo que tiene que ver, y dice que la mamá se abraza con una tía y sin decirse una sola palabra arrancan a llorar, ¿no? Y García Márquez decía, toda mi vida no hice otra cosa que tratar de traducir el silencio de esas dos mujeres, ¿no? Y yo siento que ese poema tiene eso, ¿no? Tu poesía es una poesía de hombres frágiles, hombres que se van, ¿no? Hombres que no regresan, hombres que se quiebran, hombres que en fin, que renuncian, ¿no? Que eso es muy duro de tu última novela, que es tremenda, ¿no? Pero en este caso también son esas mujeres que cuentan la historia, ¿no? Que de alguna manera siguen resistiendo en ese vacío. A propósito de la cocina, Piedad, este poema activa de alguna manera tu más reciente novela, ¿no? Que comienza precisamente en la cocina, ¿no? Que se llama ¿Qué voy a hacer con estos pedazos? ¿Qué hacer con estos ¿Qué pedazos? hacer con estos pedazos? Todo, ¿sí? Sí, pero de una manera bien distinta, ¿no? Porque mmm, en esa última novela se trata de una cosa que parece eh, casi cómica, digamos que es como absurda más bien, que es la remodelación de una cocina. Es decir, un marido que le impone a la mujer la remodelación de una cocina eh, que parece, digamos, un marido entusiasta que quiere rehacer la relación, o mejor dicho, que quiere insuflar un poquito de vida en esa casa remodelando la cocina. Y cualquiera que haya vivido la remodelación de una cocina sabe lo que eso significa, ¿no? Es decir, la casa se queda sin el centro, que el centro de verdad no es la sala ni el alcoba, es la cocina. Y entonces yo tenía un cuento cómico. Yo había pensado escribir un cuento eh, loco, ¿sí? Sobre la remodelación de la cocina y de pronto se me iluminó que más bien eso era una metáfora para un mundo en descomposición, en destrucción. Y volví al tema de la familia, que es otro de los temas recurrentes en mi literatura, y, y eso lo escribí en pandemia. Estábamos muy metidos en las cocinas, ¿no? Y estábamos abriendo un montón de cajones y descubriendo cosas que no habíamos visto hacía tiempos y nos dio la ordenadera y todo, pues bueno, no teníamos mucho más que hacer, ¿sí? Y además estábamos en enclaustramiento, es decir, era un mundo asfixiante, porque literalmente nos faltaba el aire de afuera, ¿no? Pero adentro estaban pasando muchas cosas y entonces se empezó a hablar de mucho maltrato intrafamiliar y los matrimonios se separaban y parece que en Japón hizo un montón de divorcios después de la pandemia y me imagino que en todas partes.
sino que los japoneses llevan estadísticas mejores que nosotros. Y entonces a mí se me ocurrió recrear ese mundo de, bueno, esa novela toca muchas cosas. Es decir, el eje es esa cosa que parece un poco insulsa de la cocina en remodelación, pero ahí toco temas muy importantes como cuánto no sabemos de los otros. Porque yo me acuerdo que mis padres, que estaban vivos los dos, pues yo no los podía ver. Y, y se contagiaron de COVID allá con sus enfermeras. Y yo dije, se van a morir. Y empecé a pensar cuántas cosas no sabía, sobre todo de mi padre, ¿no? Cómo no le había preguntado nunca cosas sobre la infancia. Pensé, ¿cómo dejamos pasar la gente a veces? Y no la indagamos, ¿no? Empecé a pensar también en los dolores del envejecimiento verdadero, que es el de la gente que está pues más allá de los 80, pero también en cómo nos estábamos envejeciendo ahí. No sé si les ha pasado que después de pandemia ven gente que parece que hubieran pasado 10 años, ¿no? Que se envejeció como profundamente. Creo que todos nos envejecimos un poquito, ¿no? Y esto lo del maltrato, pero también, entonces empecé a armar el territorio de las relaciones familiares, del cuidado que a las mujeres nos han, por la derecha nos han atribuido el deber del cuidado de los ancianos, y los hombres que no aparecen, ¿no? O sea, que el hermano que medio aparece, pero que finalmente la responsabilidad está siempre con las mujeres. Todas esas cosas empecé a preguntármelas y de ahí salió qué hacer con esos pedazos. Sí, es una novela que le recomiendo mucho, durísima, ¿no? Es una novela dura, seca, digamos, dice verdades que a veces no queremos escuchar, ¿no? Hay una frase de Natalia Ginsburg, que sé que es una autora que también te gusta mucho, ¿no? Que dice, quizás lo que nos ha dejado la guerra, bueno, todo lo que le tocó vivir, es a no tenerle miedo a decir las cosas con verdad, ¿no? Sí, de pronto puedo estar modificando la cita. Yo tengo un defecto, yo tengo una memoria miope, porque me acuerdo de muchas cosas, pero modifico, ¿sí? ¿Cierto? Entonces termino inventándome cosas y tal, pero es algo así, ¿no? Y yo siento que esa novela tiene eso, ¿no? Una cocina puede ser el mundo, un desierto, un lugar para llorar, y a partir de eso, pues tú también haces como toda esta novela tremenda sobre las relaciones, sobre la decepción, sobre la vejez, ¿no? Es una novela muy tremenda sobre la vejez. Algo de lo que a mí me ha sorprendido en este recorrido de Piedad en los libros es que ha sido siempre muy reticente a escribir una poética, ¿sí? Y me parece que es un acierto grande, ¿no? Porque decía Lezama Lima, ¿no? Definir es cenizar, ¿no? Cuando uno dice esta es mi poética, digamos como que clausura una cosa que realmente no está clausurado, ¿no? Piedad tiene muchas líneas, muchas cosas, pero nunca dice, bueno, esta es mi poética. Y sin embargo, yo siento que este es un poema en donde uno dice, bueno, después de tantos libros, después de tantos poemas, aparece esa definición de la ambivalencia, ¿no? Esa idea de decir que lo terrible está en el borde, ¿no? Como ese equilibrio extraño y maravilloso que tú tienes en una poesía que lo dice todo, pero calla, nos habla de las cosas más dolorosas y terribles que nadie nombra, pero al mismo tiempo lo dice con parquedad y con sequedad, ¿no? Como si de alguna manera la verdadera poesía estuviera del lado de los que sobreviven, ¿no? El verdadero drama está del lado de los que miran en el borde y no necesariamente de los que saltan o se van, ¿no? Léenos este poema pues por supuesto cuéntanos cómo lo escribiste, cómo encontraste este poema. Bueno, sí, ya con esto vamos acabando para que no los detengamos tanto tiempo. En el borde. Lo terrible es el borde, no el abismo. En el borde hay un ángel de luz del lado izquierdo, un largo río oscuro del derecho y un estruendo de trenes que abandonan los rieles y van hacia el silencio. Todo cuanto tiembla en el borde es nacimiento, y solo desde el borde se ve la luz primera, el blanco blanco que nos crece en el pecho. Nunca somos más hombres que cuando el borde quema nuestras plantas desnudas. Nunca estamos más solos, nunca somos más huérfanos.
Yo creo que es un poema increíble. Incluso lo terrible es el borde, es el nombre de la antología que acabas de sacar con Visor, ¿no? Que la antologista ha escogido ese verso para resumir toda tu poesía, ¿no? O para encerrar buena parte de tu poesía. Lo terrible es el borde. Oye, yo sé que cuando uno le hacen estas preguntas a veces uno no sabe muy bien qué responder, pero en este caso me interesa mucho y es cómo escribiste tú ese poema, en qué momento se te vino esa revelación, tienes alguna imagen, qué te evoca ahora que lo lees. Pues no, yo estaba escribiendo Los Habitados y, y pues la imagen que me perseguía siempre es la de Daniel tirándose, ¿no? Es decir, una madre se pregunta, o cualquiera que haya tenido a alguien muy querido, que haya escogido esa forma de muerte, ¿cómo es eso, no? ¿Qué se siente al caer? Después, mucho tiempo después supe, porque alguien me reveló de la autopsia que había caído de pie, pero uno se imagina que va así, ¿no? De cabeza, ¿no? Pero Daniel corrió y saltó. O sea, Daniel tomó impulso. Pero yo no quise uso esa imagen en algún otro poema, pero lo que me interesaba aquí es el momento de la decisión, ¿sí? Tanta gente que está parada, que la hemos visto, ¿no? En los puentes, pegado de la ventana, y que la gente le grita que no, ¿sí? El momento en que escoge si echa para atrás o de verdad da el salto. Entonces, por eso lo terrible es el borde, no el abismo, porque el abismo es la liberación, ¿sí? Y también esos versos finales que dicen, nunca somos más hombres, que cuando yo digo hombres como lo decía Shakespeare, ¿no? Shakespeare usaba mucho esa imagen de, es un hombre, para decir, era un elogio, ¿no? Es un hombre. Nunca somos más hombres que cuando el borde quema nuestras plantas desnudas. Quiero decir, toda la fragilidad y también toda la capacidad de la voluntad o del deseo o de la autodeterminación que hay ahí. Nunca estamos más solos que en ese momento, nunca somos más huérfanos, porque quiero que siempre me ha impresionado esta idea, bueno, de la cual habla Jean Améry, que es, si el suicida piensa en aquellos a los que quiere, no es capaz, no sería capaz de tomar la decisión. Es decir, tiene que desprenderse y no pensar que está abandonando o que está traicionando, ¿eh? Y como madre yo también pues siempre he tenido claro que eso no fue un abandono. Puede que a veces, con historias muy particulares, sea una manera de decirle algo a la madre, pero en general es que está tan solo el suicida, ¿sí? Que es verdaderamente huérfano, no, ya no tiene raíz, ya no tiene sino futuro, ¿no? Y solo me acuerdo, solo me acuerdo como de la sensación de estar escribiendo este poema y de pensar que estaba escribiendo algo muy fundamental para mí. Y me acuerdo que terminé y se lo mandé a un amigo que tenía la necesidad de compartirlo, de que otro leyera y me dijera con sus ojos cómo le parecía, pero no recuerdo nada más. Uno recuerda muchas veces la circunstancia específica de un poema, cuál era la idea que lo perseguía. Aquí, pues solo como la iluminación de la idea, ¿sí? El borde. Lo terrible es el borde, no el abismo. Cuando uno tiene ya el primer verso, el poema ya arrancó, ya se fue, ya eso es irreversible, digamos, ¿no? Tiene un ritmo, tiene una idea, va hacia un punto. Ahora se trata de escribirlo
digamos, ni más ni menos. Pues bueno, yo creo que para mí ha sido un privilegio, Piedad, realmente un gusto poder conversar contigo. Estoy seguro que para ustedes también, ¿no? Escuchando a Piedad pensé en algo que tiene la escritura de Piedad. Hay escritores que nos emocionan por otros motivos, pero yo siento que lo de Piedad es tremendo porque ha estado como entretejido también con las circunstancias de nuestra propia vida, ¿no? Es decir, como que para mí ha sido muy difícil separar también mis anécdotas personales de estos poemas porque sí, yo creo que lo más bello de la poesía es también, y por eso escribo ensayos, es entender que uno también puede latir en un segundo corazón, ¿no? Y yo creo que con Piedad es de esas escrituras en que yo he sentido que otra persona me ha revelado, ¿no? Algo tan propio como lo que ha sido mío, ¿no? Creo que no tenemos tiempo para preguntas, Sergio, pero por supuesto a ustedes muchísimas gracias, ¿no? Por su atención, por la conversación y a ti, Piedad, por compartirnos esto y por hablar con esa franqueza y con esa verdad con la que siempre hablas, ¿no? Bueno, no, a ti, porque sabes mucho más de mi obra que yo misma. Y bueno, a ustedes por permanecer aquí pacientemente y a la biblioteca y al museo y a los que nos han abierto estas puertas, a ti Sergio, a ti Ana, ¿sí? Muchas gracias realmente por este espacio tan bonito.